¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y de esta manera, en este momento, ya estamos por comenzar la última actividad de este mes de julio, en el que estamos aún celebrando nuestro segundo aniversario como Club Ribeiro, puesto que nos fundamos un 22 de julio de 2019. Hoy tenemos la conferencia magistral, la actividad central de celebración de esta efemérides nuestra, y para ello nos acompaña Luis Rodríguez Pastor. Es un reconocido investigador y además ha realizado innumerables trabajos al respecto de la cultura peruana en diversas expresiones como la literatura, el costumbrismo, como la música, la danza, en fin, un amplio conocedor de la cultura del Perú. La conferencia que él nos va a dictar tiene por nombre La Lima de Ribeiro y está referida en su primera parte, porque la próxima semana tendremos una segunda parte. La conferencia de hoy refiérese a cómo la Lima de Ribeiro influyó propiamente en su vida, cómo Lima influye en la vida de Ribeiro. Bienvenido, Luis, qué placer tenerte con nosotros. Nuestro deseo anhelado de compartir tus conocimientos se ha hecho realidad. Bienvenido, querido Luchito. Muchas gracias, Pedro, por la generosidad de tus palabras y por la generosidad, la apertura para invitarme y compartir una de las pasiones que tenemos, tanto tú como yo, como tanta gente en el Perú, en América y yo creo que cada vez más en el mundo, que es la lectura de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Y gracias a la lectura de esa obra se genera, por supuesto, una avidez, un interés por su vida, por sus anécdotas, por sus experiencias, y conforme vamos sumergiéndonos en el personaje, vamos casi diría generando una adicción, ¿no? Por lo particular que es, por lo anecdótico que es uno de los personajes más anecdóticos de los que tengo registro, al menos en el Perú, y por la amplitud de temas, de tal modo que procuraremos abordar una parte del inmenso mar que implica el tema Julio Ramón Ribeiro. Bienvenido, Luchito, adelante. El escenario en esta noche de eventos del Club Ribeiro es todo tuyo. Muchas gracias. Quiero comenzar, compañeras, compañeros, con una cita de un escritor que admiro mucho y que además fue y es, creo todavía, porque honra la memoria de su gran amigo. Me refiero a Guillermo Niño Guzmán, un notable escritor y gran amigo de Ribeiro en la última etapa de su vida. Guillermo Niño Guzmán escribe un texto llamado La comedia humana de Ribeiro, que empieza de la siguiente manera. Si uno sale a la calle cualquier día, a los pocos momentos tropezará con un tipo ribeiriano, ya sea en una esquina, en un café o en el microbús, se encontrará a un curioso individuo que, de acuerdo a la memoria del lector, no vacilará en identificar con los personajes de Julio Ramón Ribeiro. Algo en el semblante que alude a rutina y cansancio, un traje mal cortado y brilloso, o acaso la manera con que se enciende un cigarrillo, además de una mirada que trasluce una sensación de frustración, de insobornable mediocridad. Todo ello remite a aquellos seres que pueblan las ficciones del autor de la palabra del mudo. Ningún escritor peruano ha podido captar como Ribeiro lo ha hecho al hombre que, enclavado en una ciudad como Lima, debe soportar el peso de una realidad cada vez más extraña y en muchos aspectos insoportable. Escritas con un lenguaje claro y sencillo, sus obras tienen la peculiaridad de poder llegar y emocionar a diversos tipos de lectores. Guillermo Niño Guzmán, La búsqueda del placer. Es muy interesante lo que dice Niño Guzmán al referirse a la comedia humana de Ribeiro, una comedia humana en la que encontramos personajes de distintas clases sociales, de distintas épocas y de distintas ubicaciones, tanto del Perú como de Europa, del mundo. Dada la amplitud del tema, dada la profundidad además del tema,
hemos optado por dividir en dos esta exposición, en la que vamos a hablar de la Lima de Ribeiro. En esta primera parte vamos a hablar de la vida de Ribeiro en Lima, ¿no? O sea, la Lima de Ribeiro, primera parte, está dedicada a la vida de Julio Ramón Ribeiro en esta ciudad, que no fue la ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida. Esa ciudad fue París, pero definitivamente es una ciudad protagónica en su vida por ser la ciudad en la que nació, por ser la ciudad en la que creció y por ser una ciudad en torno a la cual desarrolló buena parte de su obra. Vamos a realizar a lo largo de la exposición una serie de, vamos a realizar a lo largo de la exposición una serie de lecturas, de citas, tanto de Julio Ramón como de amigos y parientes suyos en torno a este tema que nos reúne en esta ocasión. Ribeiro podríamos decir que es un viejo limeño, además de una ancestría, digamos, ilustre, tan ilustre que al parecer él, digamos, que rehuyó al sino ilustre y prefirió autoexiliarse en una ciudad muy lejana y bajo una intención aparentemente, digamos, de incógnito. Esta intención no prosperó y por el contrario, ahora cuando mencionamos el apellido Ribeiro, la primera persona que se nos viene en mente es Julio Ramón y no estos ilustres antepasados de los que habla, por cierto, en las primeras páginas de una autobiografía que al parecer no concluyó, pero que publicó en su primer capítulo en este libro llamado Antología Personal, donde evoca precisamente a estos antepasados que vamos a recordar rápidamente. Para respetar las reglas del género, empezaré por hablar de mis antepasados, a sabiendas que ello no explica nada, pues puede ser una nulidad a pesar de pues se puede ser una nulidad a pesar de una estirpe ilustre e inversamente un hombre excepcional nacido en un medio humilde e iletrado. Empecemos pues por aquel lejano inmigrante gallego, don Melchor Ribeiro, que a fines del siglo XVIII se embarcó rumbo al Perú. De este señor, el más antiguo antepasado del cual tengo noticias y del cual solo conservo un retrato, no sé casi nada, pero colijo que era un hombre prudente, realista y sin mucha fantasía. Que estaba dotado de un pequeño peculio y venía a estas tierras con planes muy precisos. Abrió una librería de viejo en el centro de Lima y se casó con una dama decente pero sin fortuna, lo que le permitió integrarse en una sociedad electiva y fundar una familia en ultramar. De su único hijo, mi tatarabuelo, don Juan Antonio Ribeiro y Estada, conservo en cambio tanta documentación, cartas, manuscritos, fotografías, publicaciones, condecoraciones, etcétera, que podría escribir su biografía, pero no se trata de eso. Diré solamente que vivió entre 1810 y 1886 y fue un ilustre hijo de la patria, rector de la Universidad de San Marcos, presidente de la Corte Suprema de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores. Su hijo, don Ramón Ribeiro y Álvarez del Villar, mi bisabuelo, siguió las huellas de su primogénito y lector seguramente de Plutarco llevó una vida paralela a la de su padre. Ocupó exactamente los mismos cargos en la universidad, la magistratura y la cancillería. Este bisabuelo ilustre, por cierto, nació en la calle Espíritu Santo, que recordarán quienes han leído El polvo del saber, es una calle protagónica en dicho cuento, ya que el bisabuelo del protagonista, del narrador, perdón, nació en dicha calle. Vamos a encontrar a lo largo de la obra de Julio Ramón un componente eminentemente autobiográfico. Él en más de una ocasión dice incluso que los relatos en primera persona son él, ¿no? O sea, que
que aquellas historias que se cuentan en primera persona son básicamente autobiográficas, y si bien algunos nombres de los personajes cambian respecto a las inspiraciones de la realidad, se pueden reconocer con cierta facilidad. De la obra vamos a hablar en la segunda parte, y por cierto, de la obra transcurrida en Lima, no solamente de los cuentos, sino de las novelas, y bueno, en general de la obra de Julio Ramón, ubicada, transcurrida en Lima. Ahora, continuando con el tiempo, habla acá habla en su autobiografía del abuelo, ¿no? Mi abuelo andaba entonces dirigiendo los trabajos de la carretera de penetración hacia la selva. Su punto de operaciones era Tarma, una ciudad que vamos a revisar también, es frecuente en la historia de su familia. Lo cierto, ya adelantándonos un poco más, es que Julio Eduardo se enamoró de la bella italiana y decidió casarse con ella a pesar de la oposición de su familia. Vivieron un tiempo en Tarma y luego se instalaron en Lima, donde nació mi padre en 1897. También en el centro de Lima, por cierto, en la calle Espíritu Santo. Acá vemos al padre y a la madre de Julio Ramón Ribeiro. Estas son fotos que he tomado de la página de Instagram del Club Ribeiro, que recomiendo, por cierto, tiene muy buenos contenidos, sobre todo visuales. Mercedes Zúñiga Rabines, nacida en enero de 1906 y fallecida en 1990. Y Julio Ramón Ribeiro Bonello, nacido en 1897 y fallecido en 1944, cuando Ribeiro tenía tan solo 15 años. Julio Ramón y Mercedes tuvieron 4 hijos. Mercedes, la mayor, nacida en 1927, Juan Antonio, Julio Ramón, el tercero, y finalmente Josefina, la cuarta y última hija. ¿Dónde nace Julio Ramón Ribeiro? Tenemos aquí la partida de nacimiento, una partida que no he conseguido yo directamente, sino a la que accedí cuando se publicó una noticia, un reportaje sobre Julio Ramón Ribeiro en la revista Caretas, a partir de una investigación que viene realizando hace muchos años Jorge Coaguila, quien es un abastecedor permanente de informaciones y de materiales muy interesantes sobre Julio Ramón Ribeiro. A toda aquella persona que admire la obra de Ribeiro le debe un poco o mucho a Jorge Coaguila por tratarse además de un permanente recopilador y editor de la obra de Julio Ramón. De tal modo que esta partida la he tomado de esa noticia que salió en Caretas, y encontramos aquí que Julio Ramón nació, y me acerco un poco, el 31 de agosto de 1929 a las 12:30 de la tarde en la calle Torres Paz 254. Y Julio Ramón no solo se llama Julio Ramón, sino se llama Julio Ramón Emilio Ribeiro, hijo legítimo del declarante y de doña Mercedes Zúñiga de Ribeiro, de tal modo que Julio Ramón Ribeiro nace en Santa Beatriz, en la calle Torres Paz 254, a las 12:30 de la tarde. No existe el 254 de Torres Paz en la actualidad. Conozco bien el barrio de Santa Beatriz, por ser también en parte mi barrio, de tal modo que he caminado mucho esas calles y al menos en la actualidad no existe. Entonces suponemos que la numeración ha cambiado, ¿no? Tenemos el Parque de la Reserva y la calle Torres Paz empieza en la cuadra 8, sigue la cuadra 9, obviamente, ahí cruza con Alejandro Tirado, continúa la cuadra 10 donde está TV Perú, y bueno, hasta la cuadra 14, porque a partir de la cuadra 15 ya es el distrito del Lince y ya cambia de nombre a Avenida Militar. Ayer tuve una comunicación con 2 sobrinos de Julio Ramón, me refiero a Juan Ramón Ribeiro y a Gonzalo de la Puente, a quienes les agradezco muy enfáticamente por la generosidad de su tiempo y por la generosidad
de compartir la información de su familia y me ayudaron a precisar el lugar exacto donde nació Julio Ramón Ribeiro, que es en la puerta donde está la señora de la foto, que es nada más y nada menos que Mercedes Ribeiro Zúñiga, hermana mayor de Julio Ramón, de Juan Antonio y de Josefina, quien lamentablemente ha fallecido hace tan solo unas semanas, a los 94 años. Ella está parada en la puerta de la casa en la que nació Julio Ramón Ribeiro, y según me dice Gonzalo, también nacieron allí Juan Antonio y Mercedes. Los primeros años de Julio Ramón transcurren en Santa Beatriz con un breve lapso, con un breve periodo, una estancia en Tarma que veremos a continuación. Bueno, esta es una toma un poco más amplia. Esta foto me la mandó Gonzalo de la Puente y esta otra foto la tomé yo porque además da la casualidad que en una de estas puertas también estaba ubicada el fortín, estaba ubicado el local en el que Hora Cero activó durante varios años, ¿no? Tal vez algunos han visto las fotos en las que dice, ¿no? Hora Cero en su casa de Torres Paz, y es precisamente casi al lado del lugar donde nació Julio Ramón Ribeiro, quien respecto a su nacimiento y a su vida en Santa Beatriz, dice lo siguiente: sobre mi infancia, sobre mi vida pasada, quedan algunos testimonios en cuentos que he escrito. Lo que puedo decir es que no soy de aquellos que tienen encono con su pasado ni con sus padres. He gozado de una infancia bastante feliz. Nací en Lima, en el barrio de Santa Beatriz, en un barrio en el cual han vivido muchos escritores peruanos que han descollado, como Blanca Varela, Sebastián Salazar Bondi, Leopoldo Chariarce, Washington Delgado. Era un barrio de clase media, ubicado en una zona intermedia entre los balnearios del sur y el centro de Lima, del cual guardo recuerdos muy gratos, dice Julio Ramón en una entrevista de 1981 que ha sido reproducida en las respuestas del Mudo, la tercera edición, selección, prólogo y notas de Jorge Coaguila, en la página 73. Esta publicación es, por cierto, de Revuelta Editores, año 2015. Hay otras referencias de Julio Ramón a Santa Beatriz que vale la pena revisar, porque además no solamente vive en la casa de la calle Torres Paz, 254, actualmente 854, sino que vive en 3 casas del barrio de Santa Beatriz. En una entrevista de 1973, a Reinaldo Trinidad le dice lo siguiente: nací en el barrio de Santa Beatriz, Lima, el 31 de agosto de 1929, fruto de Julio Ramón y Mercedes, mis padres. Mis estudios los cursé en los colegios Montessori y Champagnat y en la Universidad Católica. Acá estudié letras y derecho, aunque no llegué a sacar mi título porque como practicante de abogado sufrí una enorme frustración. Siempre me solidarizaba casi inconscientemente con los golpeados por la adversidad, dice Julio Ramón en una entrevista. Hay más referencias a Santa Beatriz que conviene revisar, ya que es el momento. En una entrevista también del año 81 dice: tengo una memoria extremadamente prolongada de mi pasado, como algunas cosas que me ocurrieron, por ejemplo, cuando tenía 1.5 o 2 años. Recuerdo la primera casa donde realmente viví, en Santa Beatriz, luego Ancón, donde íbamos a pasar el verano, y también un viaje que hicimos a Tarma. Ahora también vamos a precisar enseguida las fechas en las que ha vivido Ribeiro en estas casas y en qué época. Todo esto gracias a Gonzalo de la Puente, quien ha tenido la generosidad de precisar las direcciones y las fechas. Reflexiona sobre su barrio, Julio Ramón. Dice: en Santa Beatriz vivía también Sebastián Salazar Bondi y Chariarce y Blanca Varela, también Pepe Bonilla y Washington Delgado.
En realidad los únicos que conocí en esa época fueron Blanca y Washington. Tendríamos 6 o 7 años. Corríamos por el barrio, jugábamos e íbamos a una escuelita que quedaba cerca de mi casa. Santa Beatriz era verdaderamente una especie de aldea llena de gente espléndida que después se dispersó, como si ciertos barrios fueran propicios para segregar unos cuantos monstruos, escritores, poetas, pintores, porque también vivía de Cislo allí, creo que en la calle Alejandro Tirado. Vamos a aprovechar para revisar un poco las casas también de los personajes que menciona Julio Ramón. Acá vemos a Julio con su madre, Mercedes Zúñiga Rabines, nacida en Cajabamba en enero de 1906, como ya indicamos, y fallecida tan solo 4 años antes que Julio. Ella fallece el 27 de julio de 1990. Acá encontramos a Julio en la segunda casa en la que vivió junto a su familia en Santa Beatriz, en la calle Montero Rosas, en el número 1117. Él está en la azotea contigua, me da la impresión, ya que según cuenta Reinaldo Trinidad en el reportaje a partir del cual le tomaron estas fotos, no pudieron entrar a la casa que perteneció a la familia, pero sí a la del costado, y es desde allí que le tomaron las siguientes fotografías. Esta casa queda a media cuadra del actual Canal 4. Y es en ese reportaje también que él hace una suerte de bosquejo autobiográfico, que es el que acabo de citar. Me parece que es otro, así es que voy a citar a continuación. Ahora, recientemente hice la búsqueda, o la confirmación, mejor dicho. Acá vemos otras fotos que acompañan ese reportaje. Vamos a leer una parte de ese reportaje. Dice Reinaldo Trinidad: imperceptiblemente el auto frena en seco frente al 1117 del Jirón Montero Rosas. El chofer anuncia: ya llegamos. Ribeiro desciende ansioso y con una melancólica sonrisa dice: acá viví, jugué, lloré. Más abajo vivía Washington Delgado. De acá nos íbamos a pasear al castillo Rospigliosi, aunque nunca nos dejaron entrar. Y mientras nosotros tratamos vanamente de convencer a la mucama de esa residencia, se refiere a la casa que perteneció a la familia, para que nos diera acceso a la azotea, Ribeiro gambetea la pelota de unos niños que despreocupados jugaban en la calle. Y vemos precisamente esa acción. Dice Ribeiro: yo era un empedernido jugador callejero. Comenta Ribeiro, tratando de despistar a la gente que por ese singular temperamento novelero del criollo comienza a rodearlo, obstruyendo la faena del reportero gráfico. A pesar de los obstáculos, por una casa vecina logramos trepar a la azotea donde el autor de La Palabra del Mudo solía sosegar el maltrecho espíritu de un anciano a cambio de un cotidiano obsequio de caramelos, paseando los ojos por entre ese hacinamiento gris de tablas, trastos, alambres, cables de luz y otras cosas olvidadas, apenas murmura: antes las azoteas eran más sucias, pero más hermosas. Recordarán por las alusiones que el cuento Por las azoteas está inspirado precisamente en esta azotea y en esta calle. Acá vemos el cotejo de la información. Esa es la casa en la actualidad. La puerta alumbrada es el 1117 del Jirón Montero Rosa Santa Beatriz, la segunda casa en la que vivió Julio Ramón Ribeiro. Tenemos más citas de Julio sobre Santa Beatriz. Permítanme ubicarlas con la mayor rapidez posible.
porque es la segunda, pero no la última casa en la que vivió Julio Ramón. A ver, vamos a seguir con la siguiente cita. Esta cita la tomamos de sus diarios, de La tentación del fracaso, y las escribió Julio en 1958, en julio de 1958, luego de su primer periplo europeo, que duró 6 años, entre el 52 y el 58. Y él escribe lo siguiente: reconocer a una persona a la cual no se ha visto luego de 22 años, o sea, desde 1936. César G., apoyado en el mostrador de El Patio. El Patio es un local que quedaba en la calle Camaná, esquina con Huancavelica. Me restituyó automáticamente ver a César G. apoyado en el mostrador del patio, me restituyó automáticamente al Santa Beatriz de 1936, al patio del colegio montessoriano. La gran escalera, la pila del centro, niñas con mandiles blancos y lápices de cera en sus cajitas, y ese olor en el aire, ese color dorado de las mañanas, esos libros de lectura con sus letras enormes y sus dibujos de Simón el Bobito, todo esto brotando de un pelo amarillo, de un rostro rojizo y ya barbado que no me reconoce ni sabe que lo contengo en mí, pequeñito y de pantalón corto, tallando un anillo en pepa de durazno o haciendo rodar una bolita de piedra, nos dice Julio Ramón Ribeiro en la página 186 de este libro portentoso, imprescindible, no solo para los lectores de Julio, sino yo creo para cualquier ser humano, que es La tentación del fracaso, sus diarios escritos a lo largo de 30 años. Aunque bueno, llegan hasta el año 78, entendemos que hay más diarios, pero hasta la actualidad, de manera oficial, llegan hasta el año 1978. Ribeiro empieza su escolaridad en Santa Beatriz en el Colegio Montessoriano. Y acá vemos en la actualidad dicho local ubicado en la cuadra 4 de la calle Teodoro Cárdenas, que cruza, por cierto, la calle Torres Paz. En Teodoro Cárdenas vivía Sologuren y, en fin, hacer el mapa de Santa Beatriz es otra transmisión, toma otro tiempo mucho más amplio por la cantidad de personajes y de casas y de anécdotas, pero inevitablemente es un tema a tratar dentro de la vida de Ribeiro por por haber nacido en Santa Beatriz y por haber vivido, además, en dicho barrio durante 8 años. En más de una ocasión, Ribeiro ha aludido a la compañía de Washington Delgado durante su niñez y a que juntos recorrían por fuera nomás el castillo Rospigliosi, flamante castillo de aquella época, era casi nuevo, ¿no? En los años 30. También se menciona en más de un recuerdo, incluso en algún cuento, la Quinta Dolores, que es esta quinta de aquí que queda en la misma calle donde vivía Blanca Varela, en la calle Mariano Carranza, cuadra 3. Bueno, de día. Y acá algunas otras casas de personajes que por supuesto vamos a pasar muy rápidamente por tomar, por demandar mucho tiempo más del que tendríamos ahora para exponer. Las casas de la izquierda de los hermanos Salazar Bondi, Augusto y Sebastián Salazar Bondi, ubicado en la calle Enrique Barrón, a media cuadra del Parque de la Reserva. La casa de la derecha perteneció a Chabuca Granda, a su familia. Allí vivió con su madre, su padre, antes de casarse y después de separarse, entre 1950 y 1964. De tal modo que estamos hablando de una estancia, de un periodo muy productivo en la vida de Chabuca. Acá debe haber compuesto, escrito algunos de los temas más populares de la compositora, Fina Estampa y en fin, cuántos más. Este es el cruce de la calle Araníbar, donde también vivió Cislo, y Carlos Arrieta. Y se encuentran hacia la parte de adelante con la calle Alejandro Tirado. Están a pasos de la casa de Sebastián y Augusto Salazar
Bondi. La de la izquierda es la casa que perteneció hasta mediados de los años 60 a Fernando de Cislo, ubicado en la calle Araníbar, 766, antigua calle del Soldado Desconocido. Una casa con muchísima historia, que en realidad solo esa casa meritaría una exposición especial. Y la casa de la derecha perteneció a Blanca Varela. Ahí vivió junto a su madre, Serafina Quinteras, y entiendo que Blanca ha vivido ahí hasta el año 49, año en que se casa con el, con el protagonista de La Casa de la Izquierda, con Fernando de Cislo. Se casan en agosto del 49 y se marchan a vivir a París, a encontrarse además con otros peruanos como Jorge Eyelson, etcétera. Estamos hablando eh, casi exclusivamente de personajes de la generación del 50, a la que pertenece también Julio. Esta casa que vemos y que he tomado de Google Maps es la tercera y última casa en la que vive Julio Ramón junto a su familia. Pueden visitarla, de hecho, si les provoca un chijagucay o un tipacay o un arroz chaufa, bueno, pueden ir a la antigua casa de Julio Ramón Ribeiro porque es el chifa de los Zetas Verdes, en la que no hay, por supuesto, ninguna placa ni nada que recuerde ni conmemore la presencia de uno de nuestros escritores más importantes. Algo que es, por cierto, costumbre, de tal modo que no es excepción, sino más bien es parte de la ley de la ingratitud, contra la que luchamos, por cierto. Ribeiro vive acá hasta el año 1937. Esta casa está ubicada en la avenida Petitoires 1087. De hecho, está exactamente a la vuelta de la casa de Blanca y de la Quinta Dolores. Esto está a media cuadra de Canal 4, o sea, a la vuelta también de la casa de Montero Rosas. Vamos a precisar las fechas que gracias a Gonzalo de la Puente hemos podido acceder. Julio, bueno, nace, ¿no? Como ya hemos dicho, el 31 de agosto de 1929 en Santa Beatriz, en Torres Paz 254, actualmente 854. La familia está ubicada en dicha casa entre el año 27 y 31. ¿No? O sea, hasta que Ribeiro cumple 2 años. Luego pasan un periodo en Tarma de aproximadamente 1 año a 1 año y medio, entre el 31 y el 32. Ya a partir del 33 están en la casa de la calle Montero Rosas, 1117, y posteriormente en Petitoires hasta el año 37. A partir ya del año 38 están instalados en Miraflores, en una casa que daba esquina en una casa ubicada en la esquina de la avenida Espinar, Comandante Espinar, con la avenida 2 de Mayo en Miraflores. Esta casa estaba ubicada precisamente en Comandante Espinar 201 y ahí va a vivir la familia en los próximos años. Acá vemos una foto, por cierto, de una foto de Mercedes Ribeiro, Isabel Iglesias, una prima, si no me equivoco, Julio Ramón y la madre, Mercedes Zúñiga en Tarma, alrededor de 1933 o 1932. Acá la familia casi completa, no ha nacido todavía Josefina, encontramos a Mercedes, Juan Antonio y Julio Ramón junto a sus padres en Tarma, en 1930. Habíamos mencionado que Julio Ramón inicia su escolaridad en el Montessori, continúa y culmina su escolaridad en el Champagnat. Acá tenemos algunos recuerdos de amigos que conocieron a Julio en el Champagnat, que hemos tomado de este libro muy interesante llamado El Flaco Julio y el Escribidor, cuya segunda edición ha sido publicada por la Casa de la Literatura en el 2016. Hay abundantes testimonios de amigos,
familiares, etcétera, de Julio Ramón en distintos libros, reproducidos como testimonio o citados dentro de crónicas, etcétera. Por ejemplo, Emilio Rodríguez Larraín cuenta en este libro: lo conocí en el colegio Champañat, estábamos en el mismo curso, aunque él era un año menor que yo. Reinaldo del Solar, también gran amigo de Julio, lo conoció en aquella época. Dice lo siguiente, Reinaldo del Solar: los Ribeiro y mi familia vivíamos cerca. En el Champañat éramos un grupo reducido, muy unido, aislado del resto de la clase. Estábamos el loco Arrisueño Castellanos, que alude a Alfredo Castellanos, y los Ribeiro. Luego se unió Perucho, que se refiere a Pedro Buckingham, el típico vago, dice de Perucho, muy capaz, pero indolente, muy artista, ingenioso. Por cierto, Perucho va a ser protagonista de numerosas historias, de numerosas ficciones, quiero decir, de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Aparece, personajes inspirados en él aparecen en los Genocidios Dominicales y en varios cuentos que ya revisaremos en la segunda exposición. Sigue Reinaldo del Solar, dice: luego Juan era más flojo, Julio más listo, iba bien en todas las asignaturas, excepto en álgebra, que no le gustaba. Yo era un negado para geometría y el profesor era muy malo. Un día quemamos el libro en acto de rebeldía, pero una vez saqué mejor nota que él y pensó que el profesor le había puesto a uno la nota del otro. Era bueno en física y química, a pesar de que no era lo suyo. Sacaba notas buenas, pero no tanto como en literatura. No hacía gran esfuerzo para lograrlo. Si hubiera puesto más tesón, habría sido el mejor. Interesante esa observación, porque de pronto podría aplicarse también en otros aspectos, incluso en su obra literaria, pero es una presunción, por favor, no quisiera atribuirle pasivos a Ribeiro que no tenía. Sigo un poco con el testimonio de Reinaldo, que es interesante, porque ya van apareciendo en aquella época escolar algunos espacios que aparecerán también en su obra. Los sábados nos íbamos a tomar un pisco en una tabernita por Surquillo y a resolver los problemas del mundo. Entonces ninguno trabajaba. ¿De dónde sacábamos el dinero? Hacíamos lo que luego hizo Julio para sobrevivir en Francia. Vendíamos periódicos y botellas, cada uno por su cuenta. Así pasábamos la noche del sábado, ¿no? Claro, Julio ha contado en más de una ocasión que trabajó en el Ramassage, ¿no? Que es la forma más bella de llamar al ropavejero, ¿no? Que es básicamente la misma actividad. Finalmente, Reinaldo del Solar recuerda: la inquietud literaria le llegó por su padre, que murió muy pronto. Los dos hijos tenían una gran devoción por su padre. Él les leía libros, lo que les estimuló una gran afición por la lectura. Vale la pena dedicar menciones al padre por haber tenido una presencia tan importante en la vida, por supuesto, de sus hijos, a pesar de haber muerto cuando eran pequeños, niños todos, o bueno, muy jóvenes, quiero decir, ¿no? Creo que Mercedes ya tenía 18, pero bueno, eran muy jóvenes. Bueno, 17, ¿no? Mercedes tendría 17. Pero fue una presencia determinante. De hecho, Julio Ramón lo recuerda de la siguiente manera: mi primer contacto con la literatura fue a través de los cuentos. Recuerdo que cuando era bastante niño tenía muchos libros de estos. Mi padre tenía una buena biblioteca, leí entonces los cuentos de Valdelomar, Maupassant, Chekhov. Tal vez fuera esa la causa que me indujo a pensar, que me indujo a querer parecerme a esos autores. En otra ocasión, Ribeiro cuenta que su padre fue muy amigo de Valdelomar. Era menor en 9 años, era menor por 9 años, pero fue muy amigo de Valdelomar. Y acá recuerda a su padre y a su madre en una de las 6 entrevistas que Jorge Coaguila le hizo
a Julio Ramón en el libro La Palabra Inmortal, que es citado en su tercera edición, publicada en el 2008. Dice Julio: mi madre en verdad era beata, pero yo me eduqué desde dos vertientes. Por un lado, la religiosidad de mi madre, que realmente fue una santa. Algún día haré las gestiones para que la canonicen. Por otro lado, el ateísmo de mi padre. Tan ateo era que cuando estaba agonizando no quería recibir a ningún cura. Finalmente mi madre lo convenció y vino uno que después lo descubrimos era un estafador, un miserable. Claro que mi padre no sabía qué tipo de cura era su confesor. Le cuenta Ribeiro a Coaguila en una de las numerosas entrevistas que le concedió a inicios de los años 60. Continuamos con la revisión de fotografías. Bueno, acá vemos una foto de aproximadamente 1943. Vemos a Julio Ramón y a Juan Antonio junto a sus compañeros en el colegio Champagnat. Juan Antonio está en la segunda línea, el tercero de derecha a izquierda. Julio es el tercero de arriba comenzando por la izquierda. Y vemos otra foto también de aquella época, aproximadamente de 1944, de Julio Ramón y Juan Antonio junto a compañeros del colegio Champagnat. Con varios de ellos va a mantener la amistad hasta el final de sus vidas. Tomás Unger también fue compañero de Julio Ramón en el colegio Champagnat y es uno de los sobrevivientes a esta Lima que se fue, a esta época ya, bueno, bastante lejana. 1944 es un año, digamos, bastante trágico para la familia, ya que es el año en que fallece el padre de Julio. Acá, perdón, fallece en 1946. Yo he citado en dos ocasiones que era en 1944, pero es un error que corrijo a tiempo, por suerte. Fallecido el 12 de marzo de 1946. Declara el fallecimiento de Julio Ribeiro Bonello el día 12 a las 3 horas de la tarde en la calle Comandante Espinar número 201 a causa de la TBC pulmonar. De 47 años de edad, raza blanca, natural de Lima, comerciante, casado con doña Mercedes Zúñiga, hijo de don Julio Ramón Ribeiro y de doña Josefina Bonello. Bueno, falleció en 1946 el padre de Julio Ramón Ribeiro y acá encontramos algunas fotos en la casa, una casa amplia, según cuenta Coaguila en un capítulo de este libro, que es una compilación, es una reunión de artículos sobre Ribeiro y está también la participación de Coaguila con el texto Ribeiro, los años de infancia en Miraflores, donde comenta en dicho texto que la casa tenía 400 metros cuadrados. Entrevista a las hermanas y bueno, a otros personajes. De hecho, encontramos también, hemos reunido algunos recuerdos de Julio Ramón y de otros familiares y amigos. A ver, dice Julio en 1971. A los 7 años me mudé a Miraflores. Entonces, Santa Cruz se refiere al barrio y de ahí viene el libro, su último libro de cuentos, Relatos Santacrucinos, ¿no? Entonces, Santa Cruz era una hacienda. Mi casa fue una de las primeras que se construyó por aquí en 1936. No había luz ni agua. Era una casa moderna, pero había que alumbrarse con velas y traer agua en barriles. Había cerca un establo y los toros pasaban todas las tardes y en las mañanas las vacas iban a ser ordeñadas y pasaban por ahí contoneándose llenas de cencerros por la avenida Comandante Espinar, por 2 de Mayo.
Ahora todo eso me parece increíble, dice Julio Ramón Ribeiro en 1971. Suena increíble tratándose ahora de una avenida con supermercados, librerías y sobre todo combis que van a toda velocidad, que han roto cualquier posibilidad de paz en dicha avenida. ¿Qué hay en la casa de los Ribeiro? ¿Qué hay en la actualidad? Vamos a adelantarnos un poquito. Hay este edificio. Hay lo inminente. Parece que es el destino de todas las casas de Lima terminar convertidas en un edificio, y la casa de los Ribeiro Zúñiga no ha sido la excepción. Así es que si pasan por esa esquina, reitero, Comandante Espinar con 2 de Mayo, Miraflores, van a encontrar sobre las cenizas de la casa de Julio Ramón Ribeiro ese edificio. Bueno, acá algunas fotos de aquella época. Vemos a Julio Ramón, Juan Antonio, Mercedes y Josefina, la menor y la única que en la actualidad vive. Ribeiro Zúñiga junto a su madre, Mercedes Zúñiga Rabines, en el jardín de la casa de Comandante Espinar 201 en Miraflores, aproximadamente en 1947. O sea, recién había fallecido el padre. Y acá vemos a Mercedes con Juan Antonio y con Julio Ramón, aparentemente también en Miraflores, hacia 1945. Bueno, vemos la primera foto con cigarro. Parece que comenzó a fumar y no dejó nunca más el hábito o el vicio. Vemos acá a Juan Antonio con Theodor Schneider en Lima 1949, y acá a Julio también en la época escolar, en los años 40, en Miraflores. Ahora, en 1946, Julio Ramón ingresa a la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo local central estaba ubicado aquí, bueno, en la Plaza Francia, ¿no? Porque también había otro en el otro extremo de la plaza. Eh, Esta presencia de la Universidad Católica es permanente en sus relatos. Recordemos los genocidios dominicales, o Solo para Fumadores, que empieza de hecho con el protagonista entrando con un cigarro a la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Acá vemos este documento de ingreso, un documento de identidad de la Universidad Católica para el alumno Julio Ramón Ribeiro. Su firma ya se parece mucho a la que será conocida a través de sus autógrafos. Lo anoto porque con frecuencia las firmas cambian, ¿no? Con el tiempo, y ocurre también con personajes célebres como Julio Ramón. Acá vemos domiciliado en Miraflores, calle Comandante Espinar, 201. Esto es para la Universidad Católica. Y bueno, estamos acá citando, tomando prestada una memoria de un personaje contemporáneo, 5 años menor, también de agosto, pero del 34. Nos referimos a José Miguel Oviedo, recientemente fallecido, que estudió en la Universidad Católica en una época muy cercana, ¿no? Ya a inicios de los años 50. Y recuerda la Facultad de Letras de la siguiente manera. La Facultad de Letras era un viejo local que quedaba en la Plaza Francia, un espacio triangular donde desembocaban varias grandes vías como la Avenida Wilson, en pleno centro de Lima. El claustro mismo no era gran cosa, pero tenía cierto encanto. Tras un pesado portón de madera, se abría un patio rodeado por las oficinas y varias aulas grandes, con largas bancas melladas por el uso y por las inscripciones crípticas, románticas, insolentes, cómicas de incontables generaciones de estudiantes. Alrededor de la plaza habían tiendas pobretonas, papelerías, humildes talleres y casas de vecindad, algunos cafetines de mala muerte y la librería Studium en la calle Amargura.
Entonces, dice José Miguel Oviedo, conocíamos cada calle por su nombre antiguo, no solo por el del jirón al que pertenecían, donde nos surtíamos de lo indispensable para nuestros estudios. Calle de la Amargura es en la actualidad la cuadra 9 del Jirón Camaná, para los asiduos al trago y a las visitas a los bares. Será fácil reconocer que la calle de la Amargura comienza en la esquina del Queirolo y termina en la Plaza Francia. Qué nombre para más lindo, ¿no? La calle de la Amargura. En realidad estos nombres se usaron hasta 1860 de manera oficial, y de manera extraoficial se usaron durante 100 años más, hasta la generación justamente de Oviedo, de Ribeiro. Antiguamente, como dice José Miguel Oviedo, cada calle tenía su propio nombre. O sea, lo que ahora es Jirón Camaná cuadra 1, 2, 3, 4, cada, ¿no? O Jirón de la Unión, por ejemplo, ¿no? La Merced, Bosa, Juan Simón, Mercaderes, Baquíjano, etcétera. Todo eso pasó a tener un solo nombre y reconocerse por cuadras, pero antiguamente cada cuadra tenía su nombre. Acá vemos a la izquierda parte del patio de la Universidad Católica de aquella época. En el Jirón Camaná, sobre todo, encontraremos varios locales de la universidad, sobre todo a partir del año 44, ¿no? Porque es el año que fallece el benefactor José de la Riva Agüero, quien va a donar numerosas propiedades a la Universidad Católica. La de la derecha es la esquina de Camaná con La Colmena. De hecho, vemos ahí la esquina en la que empieza la calle de la Amargura. Vamos a revisar algunas citas adicionales, ya que en aquella época Julio empieza a trabajar como abogado, y es también la época en la que Julio empieza a escribir su diario. Así es que vamos a hojear las primeras páginas del diario. La casa de don José de la Riva Agüero y Osma, fallecido en 1944, en octubre, la casa en la que nació es la que vemos ahí de rojo, ubicada en la calle Lártiga, en la actual cuadra 4 del Jirón Camaná. Esa casa se convirtió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica durante algunos años, de tal modo que Ribeiro estudió básicamente en dos locales, el de la Facultad de Letras, ubicado en la Plaza Francia, y el de la calle Lártiga, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Camaná, que es en la actualidad el Instituto Riva Agüero, sigue perteneciendo a la Universidad Católica, y lo vemos pues en El Último Bastión y en numerosas series de época, ya que es una casa conservada, diría, casi en perfectas condiciones. Hay numerosas alusiones a esta casa en los genecillos dominicales y en algunos otros cuentos o relatos. Ribeiro estudia en la Universidad Católica entre 1946 y 1952. Y el 11 de abril de 1950 encontramos la primera anotación de su diario. Él ha contado que había escrito ya anotaciones en su diario, pero las quemó, las borró, las deshizo. Se deshizo de ellas, las desechó. Entonces, oficialmente el diario empieza el 11 de abril del 50, aunque en realidad Ribeiro comenzó a escribirlo antes. Vamos a revisar también, perdón, que en esta época Ribeiro empieza a escribir sus primeros cuentos. ¿Qué dice en la primera anotación del diario de La Tentación del Fracaso? Lima, 11 de abril de 1950. Se ha reabierto el año universitario y no me ha llegado, y nunca me he hallado más desanimado y más escéptico respecto a mi carrera. Tengo unas ganas enormes de abandonarlo todo, de perderlo todo. Ser abogado, ¿para qué? No tengo dotes de jurista, soy falto de iniciativa, no sé discutir y sufro de una ausencia casi absoluta de verbo.
El 30 de abril, dice Julio, ya no ingresaré al estudio de Lavalle. Mi tío Carlos Ferreiros, me ha informado que en dicho estudio hay 15 practicantes, los cuales tienen que turnarse para poder trabajar. Más bien me ha ofrecido colocarme en el departamento legal de alguna compañía o banco del que sea director o presidente. Más tarde escribe, horroroso domingo este. He conocido el aburrimiento en todo su esplendor. Mi hermano se fue al fútbol. Del Solar, ¿no? Reinaldo, no salió por estar mal de fondos. Perucho, Buckingham, se fue a beber cerveza a los Portales con el poeta Carlos Germán Belli, sobreviviente de aquella época. En la actualidad tiene 94 años. Y Teodoro, que ya vimos también en fotos, al cine con su enamorada. Yo quedé en casa. Quise leer y no pude. Quise planear un cuento y no tuve ideas. Intenté dormir, pero como estaban limpiando la casa, hallábase todo en revolución. Y esta larguísima tarde de 5 horas la pasé yendo de una pieza a otra, deteniéndome delante de todos los muebles, dejándome caer en todos los sillones, prendiendo un cigarrillo en todos los umbrales. A rato salía a la calle, casi sin gente, una estúpida tranquilidad dominguera. Uno que otro burgués en su automóvil y los ómnibus, los eternos ómnibus, atestados de gente somnolienta y torpe. Bueno, es el tono de casi todo el libro. Eh, el 5 de julio de ese año dice, en cuatro días tengo 100 cosas que hacer. Ver a mi tío Carlos F. para el asunto del malhadado puesto. Ocuparme del caso Cano, juicio ejecutivo que estoy siguiendo para ganarme unos soles. Para los exámenes de jurisprudencia médica y derecho procesal penal, preparar una exposición sobre el liberalismo económico. Más tarde dice, Perucho partió ayer a las 6 de la mañana en el ferrocarril central hacia Ayacucho. Más tarde dice, Alberto Escobar me ha obsequiado uno de sus libros de poesía, De misma travesía, con una dedicatoria muy halagadora, en la que es muy gentil con mis condiciones de cuentista. Ha leído por su parte mi estudio acerca de Madame Bovary y el primo Basili. Su impresión es favorable. Y finalmente, el 1 de agosto, dice, hoy día oficialmente empecé a trabajar en la Casa F, la Casa Ferreiros, sección legal. En realidad no hice nada. Como mi jefe no concurrió, tuve que regresarme. Este local quedaba en el centro de Lima. No tengo todavía la ubicación precisa, pero quedaba cerca de esta casa que tenemos al frente de la calle El Ártiga. Y recordemos, siempre en este espíritu autobiográfico de algunos de sus relatos, que Ludo caminaba por el Jirón Ica en dirección a la avenida Tacna, saliendo del estudio en el que, en el que trabajó, del que renuncia, ¿no? 15 días después de haber ingresado a la Casa de Ferreiros, dice, estoy inferiormente dotado para la lucha por la existencia. Estos 15 días de trabajo en la Casa Ferreiros, él pone Casa F siempre, me han aniquilado. El piso frío de la oficina me produjo un resfrío del cual hasta hoy quedan los resabios, y las caminatas hacia las escribanías han hecho recrudecer una antigua almorrana. Bueno, vale la pena leerlo completo. Hemos leído algunas páginas y vemos sus inicios en la abogacía y también sus inicios en la narrativa. Vamos a revisar un poco ese periodo que es importante y que él evoca en más de una entrevista. Hemos recogido, algunos testimonios. En 1973 le preguntan a Julio, ¿cuándo descubrió su vocación de narrador? Y él dice, creo que a los 14 años, si mal no recuerdo, sufrí un arresto en el colegio, en el Champañat, y para matar el tiempo escribí un cuento que se titulaba Benito el Pescador, cuyos episodios transcurrían en los acantilados de Miraflores. Desde esa primera incursión se me dio por borronear carillas que las guardaba celosamente en la intimidad. Recién a los 20 años llegué a publicar mi primer relato en el primer y único número de la revista Correo Bolivariano con el título El hombre gris.
Era un cuento muy malo donde se relataba la vida de un personaje que a la postre ha resultado ser el padre del resto de mis personajes. El cuento no se llama El hombre gris, sino La vida gris. Y fue recuperado por Coahuila en el libro que he citado también, Ribeiro, La palabra inmortal. Tanto La vida gris como otros 6 cuentos que han sido insertados a la palabra del mudo, de tal modo que pueden leer La vida gris en ediciones actuales de la palabra del mudo. Acá, en una entrevista de 1983, recuerda también sus primeros cuentos. Dice Julio, en realidad mi primer cuento destinado a la publicación lo escribí cuando estaba en la universidad, es decir, cuando ingresé a la Universidad Católica de Lima. Entonces ya tenía cierta inclinación por la literatura, escribía poemas, un poco escondidas, me acuerdo. Eran unos poemas románticos que había comenzado a escribir desde los 13 años, pero de pronto me di cuenta de que no tenía mucha disposición para la poesía y empecé a escribir en prosa. De repente, cuando yo estaba en la universidad, apareció una revista que se llamaba Correo Bolivariano, y que la editaba la Embajada de Venezuela. No sé a través de quién, creo que de Alberto Escobar, me pidieron una colaboración, un cuento que se publicó y que nunca lo he recogido en un libro, se llama La vida gris. En ese cuento está condensado ya todo lo que he descrito después. Recuerda Julio en una entrevista de 1983. En esa misma entrevista, él dice, se me ocurrió entonces escribir sobre el Perú. ¿Qué Perú? En realidad sobre Lima, que era lo que más conocía. Yo soy limeño, empecé a escribir pues sobre cosas que había vivido o que me habían contado. Fue cuando empecé a escribir los cuentos de los gallinazos sin plumas. En ese momento no pensé que iba a ser un libro, eran cuentos sobre mi barrio, gente que había visto en Lima, qué sé yo, gente de clase media, obreros, sirvientes. Una vez que tuve 10 o 12 cuentos reunidos, pensé, acá hay un libro. Sobre la Universidad Católica, hay algunos recuerdos también de amigos, como Leopoldo Chariarce, también sobreviviente de los pocos que quedan, en la actualidad tiene 94 años, el poeta chiclayano, quien vive en Europa, entiendo, desde que salió en el 52, en la misma época con Julio. Conocí a Julio Ramón, dice Chariarce en este libro, a fines de los años 40 en la Católica. Después coincidimos en San Marcos. Éramos amigos de los mismos profesores. Belaunde, Porras Barnechea, el padre Gerardo Alarco, etc. Los dos éramos de izquierdas, y aunque Bustamante no constituía una garantía para las izquierdas, sí representaba una esperanza para la democracia, las libertades y las igualdades sociales. Disculpen, he omitido en el periodo escolar, porque ya estamos hablando de la universidad desde hace un rato, un recuerdo de Reinaldo del Solar nuevamente, que habla del colegio, que dice lo siguiente: en el colegio donde coincidimos, tomaba notas de cosas que pasaban, éramos un grupo de amigos inquietos, Perucho Buckingham, Castellano, Juan Antonio, Julio Ramón y yo. Un día hicimos un concurso de cuento entre nosotros. A mí se me ocurrió hacer una descripción cruel de Perucho y ello provocó una pequeña escisión en el grupo. En esa ocasión, Ribeiro hizo un esbozo de lo que sería algún cuento posterior. Eso fue hacia 1945 o 46. Bueno, seguimos con la Católica, ahora sí, que es además un periodo inmediatamente previo a su primera partida del Perú.
Esteban Manuel Santamaría, pariente suyo, dice: Julio estudió en la Católica casi toda la carrera y un año en San Marcos. Entre paréntesis, no estoy seguro de esa información. En todo caso, es una versión de Esteban Santamaría, pero no me consta que haya estudiado un año en San Marcos. Sus amigos estaban casi todos en la Católica. Terminó la carrera y su primer trabajo fue en la sección legal de la Casa Ferreiros. Uno de los primeros trabajos que hizo fue denunciar a alguien que no pagó, y luego otro similar, y con aquello terminó. No le gustó. Estuvo solo unos meses y ahí tomó la decisión en 1900. Amigo Pedro. Dime, amigo, te escucho. Te pido mil disculpas por interrumpir la fluidez de la exposición, ¿Qué pero acabo pasó? de ver que está por apagarse mi computadora. Pensé que la batería iba a durar. Entonces, Paramos. voy a subir el... No cortemos, por favor. Voy a subir Ya. el cargador y seguir de inmediato. Allá, para no cortar. Ya, entonces, ya. Anda, tráelo, corre. Sí, Bueno, me queda como una anécdota ribeiriana. El público sigue aquí conectados con nosotros. Pues hasta hoy hemos seguido fascinados. Anda, no va a traer el cargador. Yo voy cubriéndote, querido Lucho. Pues hasta hoy hemos escuchado fascinados la disertación de Luis Rodríguez Pastor y tenía que pasar esta nota ribeiriana que a veces ocurre, ¿no? Esta nota de lo improvisto, de lo absurdo que a veces sucede. Pero bueno, tiene solución. Hasta ahora hemos estado conociendo el devenir de la vida del flaco, de Ribeiro, en esta Lima que lo vio nacer y que conjuntamente con París, pues constituyen las dos ciudades en las que él principalmente vivió toda su vida, ¿no? Vivió aquí en Lima hasta comenzando sus años juveniles de segunda década, para luego pues emigrar a Europa, tener una breve estadía, luego regresar a Lima, trabajar un breve periodo en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, para ya, a comienzos de los 60, regresar por larga data, por largo tiempo, a París, donde se afincó definitivamente hasta ya comenzada la década de 1990, y donde es cuando ya retorna a Lima, retorna al Perú para permanecer aquí unos pocos años. Además, ya había concluido su compromiso matrimonial con doña Alida de Cordero, y él estaba acá reviviendo y recordando cómo era esa Lima que él vivió y cómo ahora muchas veces ya no la reconocía, ¿no? Recordemos que en esos años vivíamos los tiempos convulsos de la subversión y otros avatares, además de la dictadura de Fujimori, en fin, tiempos convulsos aquellos, ¿no? Eh, Recordemos que Julio Ramón viene para quedarse y aquí permanece hasta 1994, cuando justamente fallece, ¿no? Fallece aquí en el hospital de neoplásicas, pero siempre, por supuesto, para nosotros, sus seguidores, él sigue vivo, sigue más vivo que nunca. En el Club Ribeiro siempre lo recordamos con un sentimiento especial de gratitud por todo lo que él ha hecho por la literatura y por sus lectores, ¿no? Y estamos viendo que llegó Luis Rodríguez Pastor, y ya yo no sabía qué más decir, pero en todo caso valió para que renovemos nuestro ribeirianismo, y cómo a veces también pasan estos duendes por los lugares insospechados, como esta tu conferencia magistral, que dicho sea de paso nos está dando muchísimas luces, querido Luchito. yo tampoco sé qué más decir. No, mentira. Sigamos, Luchito. Mentira.
Continuando con este periodo, muchas gracias y disculpe el percance. Continuando con el periodo de la Universidad Católica, Julio recuerda sus visitas frecuentes a la casona de San Marcos y le dice a Coahuila: si yo frecuentaba la casona era para hacer amigos y conversar luego con ellos en los bares. De ese grupo éramos Washington Delgado, Eliodoro Vargas Vicuña, Alberto Escobar, Carlos Eduardo Zabaleta, Alejandro Romualdo, Pablo Guevara, Francisco Bendezú, Pablo Macera y Carlos Germán Belli, a quien no le gustaba mucho el trago. En cambio, la Universidad Católica era muy seria para mí. Varios de estos nombres, como Washington, Eliodoro, Carlos Eduardo Zabaleta, Pablo Macera, Bendezú, van a ser inspiración para los personajes de la novela Los Genocidios Dominicales, que poblaban además espacios que en la vida real poblaron estos futuros o ya intelectuales en ciernes, ¿no? Brillantes y precoces, la mayoría de ellos comenzando a publicar en un incipiente mundo editorial precario, al cual Julio Ramón perteneció, ¿no? Recordemos que los primeros libros de Julio Ramón son publicados por editoriales peruanas, editoriales pequeñas, con tirajes escasos, con una distribución limitada. Eso será un poco después, porque estamos todavía en los años 1950 aproximadamente, y Julio parte del Perú por primera vez en octubre de 1952. Acá vemos algunas fotos de aquella época. Encontramos algunos rostros familiares como Alberto Escobar, Juan Ramón, Julio Ramón. A la derecha vemos a Macera. Un mundo que giraba en torno a esta plaza, ¿no? A esta plaza ya centenaria, la Plaza San Martín, que agrupaba, era una fuerza, digamos, centrípeta, ¿no? Porque en torno a ella encontrábamos estudiantes, oficinistas, actores de cine, incluso, ¿no? Alojados en el Bolívar o en el Crillón, revolucionarios, panfletarios, periodistas por todas partes. Por ahí estaban los locales de los diarios más importantes. Todos se encontraban en torno a la Plaza San Martín. Era vital, además, la presencia de jóvenes universitarios, porque a 2 cuadras de la plaza estaba la Universidad San Marcos y a 2 cuadras de la plaza estaba la Universidad Católica. De tal modo que era un espacio de encuentro, y Ribeiro no fue ajeno, por supuesto, a estos encuentros. Hemos recogido un par de ellos tomados de sus diarios, nuevamente. El 21 de noviembre de 1950 escribe en La Tentación en sus diarios: ayer di examen final de contratos, obteniendo el buen calificativo de 19. Pero esto es lo de menos. Lo más importante es el festejo que hicimos Alberto Escobar y Fico Luna y yo, con motivo de haber aprobado el primer curso. En el bar Continental estuvimos bebiendo trago corto y jugando al cacho hasta la 1:30 del día. Salimos semi embriagados delante de la iglesia de la Merced, que es la que he puesto en la foto, en Girón de la Unión, donde por cierto San Martín proclamó también la independencia, y donde fue bañado Fernando Belaúnde en junio del 56, en el banderazo. Delante de la iglesia de la Merced, Luna se despidió, dejándonos en pleno Girón de la Unión, en un aspecto que no era precisamente muy honroso. En un taxi nos trasladamos a Santa Beatriz y de allí a un chifa, donde con sendas tazas de café fuimos ahogando lentamente la borrachera. De allí al cine Arequipa, luego al Salón Copacabana y por último a casa de Escobar.
me leyó versos, casi toda su producción, incluida su colección de sonetos, que data de sus primeros empeños poéticos, facilidad para convertir en poesía lo que le acontece, etcétera. Bueno, Escobar, antes de ser un destacado crítico, fue poeta. Durante los años 50 recibió premios al respecto, muy amigo de Ribeiro. En general, Alberto Escobar es un personaje muy apreciado, ¿no? Además, coetáneo de Ribeiro, nació en el año 29 también y falleció en el 2000. Y acá encontramos otra aventura nocturna del centro de Lima. 23 de julio del 52. ¿Cuándo me corregiré? Ayer no vino a dormir a mi casa. Ayer no vine a dormir a mi casa. Pasé toda la noche con Paco Bendezú y Tulio Carrasco. Estuvimos en el Negro Negro, luego recorriendo los bulines. Terminamos tomando desayuno en la parada y alquilando un cuarto de hotel en el mercado mayorista para dormir la borrachera. Todos los gastos corrieron por mi cuenta con dinero que reservaba para mi viaje. Ya estaba preparándose para el viaje meses antes, ¿no? De llevarlo a cabo, naturalmente. Podría arrepentirme, pero según Paco, el arrepentimiento es inútil y nocivo. Él se perdona todos sus desarreglos, amparándose en su talento poético, frivolidad de la bohemia. Habla del Negro Negro, que es uno de los espacios protagónicos de esta década del 50 y del 60, ¿no? El Negro Negro, el Palermo, el Embassy, el Salón Blanco, que configuraban pues un mapa alternativo, ¿no? Para los estudiantes, aunque no sé si tan alternativo. Recordemos la frase de Luis Guillermo Lumbreras que dice, ¿no? Nosotros hicimos la academia en el Palermo. El Salón Blanco también era un lugar de comunión poética, por ejemplo, ¿no? César Calvo recuerda haber conocido a Javier Heró en el Salón Blanco. Javier Heró se le acercó y le dijo, yo soy mejor poeta que tú. Y César Calvo le dijo, todo el mundo es mejor poeta que yo. Ya posteriormente aparece el Chino Chino. Bueno, en fin. Bueno, y el Woni ya es mucho después, ¿no? En fin, habrá que hacer una ruta de los bares del centro. El Negro Negro es seguramente el protagonista de esta época, ¿no? Junto con el Palermo. El Negro Negro aparece en Conversación en la Catedral y bueno, también amerita un tiempo más amplio. En esta época el Negro Negro estaba casi recién fundado, ¿no? Porque comenzó hacia el año 50 hasta el 5 de febrero del 75, que cayó víctima de los saqueos de la huelga policial. Esta anotación es de agosto del 52, días después de la que acabo de leer. Lectura de cuentos en el Negro Negro, presentación de Sebastián Salazar Bondi. Leímos Tulio Carrasco, Carlos Zabaleta, Lola Torne, un texto de Rubén Sueldo Guevara, y yo. Leí El Caudillo y Campo. Impresión de haber causado buen efecto en el público. Carrasco leyó La mujer de los guantes rosados, con un tono de voz melifluo, engolado, con modulaciones de radioteatro casi femeninas, que no resultaron afortunadas. Zabaleta no estuvo muy feliz, no por la calidad de sus cuentos, sino porque estos no se prestan a la lectura en alta voz. El de Sueldo Guevara fue un error, larguísimo, fatigó al auditorio. Castellanos fue excluido de la lectura, a pesar de que su cuento Crisálida había recibido el visto bueno de Zabaleta. Asistió con Eleodoro Vargas Vicuña al evento y salió rajando de todos. Con razón, naturalmente, pues su cuento, escrito en un estado de inspiración incandescente, hubiera opacado a todos los demás. Esto lo cuenta Julio en 1952 y Carlos Eduardo Zabaleta comenta en su libro, bueno, en uno de sus varios libros, comenta respecto a esta historia porque él le da una valoración incluso mayor a la lectura, porque Carlos Zabaleta considera que esta es una suerte de bautizo generacional. A ver si lo encuentro acá. Sí, yo creo que acá lo...
Yo creo que acá lo... Bueno, lo voy encontrando. La verdad es que acá, Ribeiro se refiere a sí mismo, dice Carlos Zabaleta, a la primera lectura del grupo, sin duda la inaugural. En su diario La tentación del fracaso hay una entrada con fecha del 14 de agosto del 52, dando cuenta de la lectura en el negro negro, la boîte de moda. Esa reunión también tiene sus bambalinas, por el favor que nos hizo Sebastián Salazar Bondi al presentarnos esa noche. Él y José Durán, que disertaba en el mismo local sobre el vals criollo, matizando las ilustraciones de la orquesta, eran los literatos jóvenes más conocidos de la ciudad. Sebastián fue muy gentil y nos dio una especie de alternativa a los jovenzuelos. Leímos Tulio Carrasco, Lola Torne, Ribeiro y yo. Julio Ramón no lo dice, pero esa lectura fue toda una graduación para el grupo. Lima empezaba a aplaudir a la nueva hornada, hecho muy significativo para mí, por ejemplo, que desde la publicación de El Cínico y una figurilla en 1948 luchaba por algún reconocimiento. Por otra parte, la fundación en 1951 de Letras Peruanas empezaba asimismo a fructificar. Acá tenemos Letras Peruanas, el facsimilar completo, que pueden encontrar todavía en algunas librerías de segunda mano, una revista que duró 12 años y que publicó, entre otros, los primeros cuentos de Julio Ramón. Por ejemplo, La Huella, que a ver si encontramos con cierta celeridad. Número 5, página 30. Acá hay una ilustración justo de Alberto Escobar. No sé si se ve. Creo que no se ve. A ver. Ahí está. Ahí se ve Alberto Escobar, que publicaba poemas. La verdad es que es una revista bien de avanzada, bien interesante. Vale la pena si encuentran el... A ver, acá está justo el número 5, entonces debería estar acá. La Huella por Julio Ramón Ribeiro, ilustración del autor. Se nota, ¿no? Ahí está, La Huella. Una mancha negra sobre el suelo lo hizo detenerse súbitamente con la fuerza de un impacto que hubiera recibido a mansalva. En vano intentó seguir su camino. Delante de sus zapatos la mancha se recortaba amorfa, espesa e incitante bajo la luz del mediodía. Bueno, es uno de los cuentos también recuperado e incluido en La Palabra del Mudo. Ribeiro hizo un collage de sus múltiples rostros a lo largo de los años, con sus respectivas descripciones, que ya es célebre por lo jocoso, ¿no? Obediente, alumno modelo, pretencioso, huevón, romántico, preocupado, irónico, etcétera, etcétera. Julio Ramón parte del Perú en 1952 con una beca en dirección a España, llega a Barcelona, pero se instala en Madrid, desde donde comienza a escribir uno de los epistolarios más entrañables y apetitosos de los que tengamos registro, al menos yo como lector, las cartas a Juan Antonio, que si ya tenían la edición de Campodónico, ¿no?, publicada en el 96 y el 98, les recomiendo que consideren comprar también esta, adquirir también esta, publicada recientemente en junio del 2019, porque incluye muchas más cartas. Y empieza siempre en el 53, pero llega hasta el 83 y son más de 220 cartas, más de 550 páginas escritas a su hermano, Juan Antonio.
en los que encontramos de todo, ¿no? Incluida la forma de llamarlo. Le dice: honorable primogénito, recordado narigón, mi fiel emisario, gran narigón, agudín, hombre de trabajo, sedentario, pertinaz, ilustre miembro de la comuna de Lima, querido Narices, homus politicus, rara avis passionalis, ser Narices, ilustrísimo hermano, etcétera, etcétera. Muy recomendable. Desde ahí empieza a escribir, ahí empieza el epistolario con su hermano, durante su primer periplo europeo, que va a durar 6 años, entre el 52 y el 58. Regresa al Perú, intenta reinstalarse, no lo logra del todo, y en el 60 parte nuevamente a Europa hasta aproximadamente 1990, donde va a pasar 30 años viviendo exclusivamente en París. Ya revisaremos ese periodo. A su primer regreso de Europa, donde vive en España, pero también en Alemania, también en Francia, en Bélgica, etcétera. O sea, es un primer periplo no parisino, sino europeo. A su primer regreso al Perú, se instala en esta famosa Quinta al Euro, ubicada en la avenida 28 de Julio, donde vive aún en la actualidad parte de su familia. Acá vemos ahí vemos otra foto, cortesía de Juan Ramón Ribeiro, que he tomado del Instagram del Club Ribeiro, que además es el lugar en el que se inspira Julio Ramón para escribir Tristes querellas en la vieja quinta. Y estas fotos, célebres también de Baldomero Pestana, son de aquella época. Julio Ramón regresa en el 58 y parte nuevamente en el 60, y comparte estos casi 2 años, un tiempo en Huamanga, enseñando en la reaperturada Universidad de Huamanga, donde casi se casa, por cierto, según cuenta en sus diarios. Y la otra parte de este periplo lo pasa en Lima. A ver, voy a ver si encontramos con... vamos a ver si encontramos rápidamente algunas menciones de aquella época. Él regresa ya, digamos, hecho un escritor, incluso con cierta fama, ¿no? Con cierto reconocimiento. Cuando parte del Perú en el 52 había escrito algunos cuentos, perdón. Ahí lo vemos con su hermano, su gran amigo, Juan Antonio, perdón. Y él regresa en el 58 ya con 2 libros publicados: Los gallinazos sin plumas, de 1955, y Cuentos de circunstancias, de 1952. Y con una novela que termina de escribir, aquí justamente encuentro en la anotación del 10 de diciembre de 1958, dice: ayer por la noche terminé mi novela sentado en mi cama a la manera oriental. Fumé naturalmente, cigarrillo clandestino, traído por mi madre contra las prohibiciones del médico. Esa mañana copié los últimos párrafos, sensación de alivio más que de alegría, al ver escrita la palabra fin. Ahora viene la parte más difícil y pesada, la copia en limpio. Se refiere, por supuesto, a la novela, a su primera novela, Crónica de San Gabriel. 8 de agosto del 58. Ayer en el óvalo de Santa Cruz gasté mis últimos soles bebiendo un whisky para festejar mi rompimiento definitivo con C. Alude a Katy Herrera. Todo fue el resultado de una conversación muy serena en la terraza de su casa, luego una cena donde Jorge Benavides. Ella estaba preparada a mi obertura, pues sin permitirme acumular datos ni pretextos me acordó fácilmente toda su razón. A punto de terminar mi novela. Esto lo hice antes, ¿no? El 4 de noviembre. Crónica de San Gabriel. Me faltan apenas 4 o 5 páginas.
Bueno, me quedo así medio cautivado, pero en realidad lean este libro. 19 de enero del 59. Mi primera página de este año nuevo será para consignar la terminación de una peregrina obra de teatro escrita casi a vuela pluma en estas 2 últimas semanas. Se titula Vida y Pasión de Santiago el Pajarero. Me parece que está bien. La corrección de mi novela sigue paralizada. Todas estas escrituras y este periodo lo vive precisamente en esta quinta, en la avenida 28 de Julio en Miraflores. Ahí, bueno, acá vemos otras fotos célebres ya a estas alturas de la historia y otra foto con compañeros de generación, entre otros Francisco Paco Bendezú, Zabaleta, Julio Ramón, Francisco Carrillo y otros en un Chifa de Lima en 1960. El año 59 lo pasa casi en su integridad en Ayacucho. El 27 de diciembre de ese año dice, otra vez en Miraflores, pero ahora viviendo en la bugardía de mi abuela, viejo cuarto enclavado en el fondo de una quinta, cuarto lleno de muebles antiguos, de fotografías de parientes muertos y de objetos que antaño fueron floreros, perchas o quizás lámparas y que inservibles en el presente observo con un poco de curiosidad y muchísimo fastidio. 3 de enero del 60. Este año nuevo me sorprende en la bugardilla de 28 de julio, leyendo diarios íntimos, escuchando música de Sidney Bechet y de Vivaldi, matando el tiempo en el cine, bebiendo cerveza en el violín gitano, consumiendo en la pereza y el desorden lo poco que resta de mi capital. Espero además una promesa sobre un posible viaje a París. Quizás se realice pronto, me darán el pasaje y allá me las tendré que arreglar. Bueno, en fin. Son como más de 600 páginas. El 30 de octubre del 60 partí por barco rumbo a Europa por segunda vez, con beca francesa y una cita con Mimi frente a Notre Dame. Cerramos el diario porque la verdad es que es cautivador. Ribeiro no volvió al Perú durante toda la década del 60, pero a partir del año 71 va a regresar de manera casi anual, nuevamente gracias a Gonzalo de la Puente Ribeiro, su sobrino, hemos podido acceder con mucha precisión tanto a las casas y sus direcciones como a las fechas. E insisto, entre octubre del 60 y diciembre del 71, Ribeiro está fuera del Perú, pero septiembre del 71, pero a partir de entonces comienza a visitar al Perú, a volver al Perú de forma anual y a alojarse en casa de su hermana mayor, de Mercedes, y de su cuñado Jorge de la Puente. Él retorna en aquella época, por ejemplo, en los años 70, en septiembre del 71, en diciembre del 73, que va a tener mucha prensa en aquel momento, porque regresa casi casi haciéndole mofas a la muerte, ¿no? Porque se salvó por un pelo, regresa con segunda vida, luego una operación muy delicada. Bueno, sus retornos al Perú, septiembre del 71, diciembre del 73, febrero del 75, marzo del 76, marzo del 78 y enero del 79. Siempre se alojaba en la casa de su hermana y de su cuñado en la calle Contralmirante Villar, en la cuadra 6, en Miraflores. Posteriormente se irá en esta frecuencia, vuelve en febrero del 80, febrero del 81, enero del 83, mayo del 84, siempre alojándose en casa de su hermana. En abril del 85 y en marzo del 86 se aloja en hoteles, ¿no? En el Hotel Crillon, por ejemplo, o en el Doral.
Luego regresa nuevamente en febrero del 87, marzo del 88, febrero del 89 y diciembre y febrero del 89, época que se aloja, en la que se aloja por última vez en casa de su hermana, ya que en diciembre del 90 adquiere el departamento de Malecón Sousa 108, departamento 602, Barranco. Pero regresemos un poco en el tiempo y vayamos a esta suerte de retorno triunfal para Ribeiro, que es a partir de los años 70, ya como un escritor consolidado, ¿no? Cuando él regresa en los años 70, ya había publicado Crónica de San Gabriel, Los Genocidios Dominicales, Tres Historias Sublevantes, Las Botellas y los Hombres, o Los Hombres y las Botellas, según leas la tapa o la portadilla. Ya había publicado los primeros tomos de La Palabra del Mudo, y vemos acá algunos reportajes y noticias de los retornos de Ribeiro a Lima. Este es el año 73, del 6 de agosto del 71, lo siento. Esa foto, de hecho, la de arriba a la izquierda es en el Palermo, y la nota es de Winston Orrillo. Citan a Ribeiro: estoy luchando contra la muerte. Ayer, cuando estaba atravesando la plaza de armas, tuve como una especie de vaído. No caí por temor al ridículo. Volver a Lima después de más de 10 años y caerse en plena calle no me parecía muy elegante. Bueno, no sé por qué lo leo en la pantalla si tengo acá la... A ver. Ojalá lo encuentre a tiempo. Acá. No es la única cobertura de prensa que recibe Julio en aquella época. Por el contrario, va a recibir una numerosa cobertura y atención. Ahí vemos otra nota titulada La presencia del mudo, del diario, de la revista Oiga, nuevamente. No cabe la menor duda que Julio Ramón Ribeiro es uno de nuestros mejores escritores y, según muchos, nuestro mejor cuentista. 2 son sus novelas, Crónica de San Gabriel y Los Genocidios Dominicales. 4, sus colecciones de cuentos, Los Gainazos sin plumas, Cuentos de circunstancias, Tres historias sublevantes y Las botellas y los hombres, publicados hasta 1964, ¿no? Porque va a haber ahí un periodo de 8 años en el que no publica cuentos. Que no publique en 8 o 10 años cuentos no significa, desde luego, que no los escriba. La frecuencia de su escritura es, por supuesto, siempre mayor que la frecuencia de sus publicaciones. Vamos a revisar otras notas más. Retorno triunfador, 1973. Oiga, 20 de noviembre de 1973, que es la época en la que le toman las fotos que hemos visto en Santa Beatriz, bueno, etcétera. Y empiezan los retornos frecuentes. Acá vemos en marzo del 75 con su hermano y con otro, digamos, hermano de oficio, ¿no? y de frecuencias, Eleodoro Vargas Vicuña, que aparece además como personaje en Los Genocidios Dominicales, ¿no? Con el nombre de Eleodoro. Pablo Macera aparece también con el nombre de Pablo. Zabaleta aparece con el nombre de Carlos. A algunos sí les cambia el nombre. A ver, acá encontramos ya a la familia, varios años después de la foto que vimos en la calle Comandante Espinar, la madre, Mercedes Zúñiga, y los 4 hijos en el aeropuerto Jorge Chávez, en marzo del 75, aquí con su hermano y su familia, con Lucy y Pensa, y junto a los hijos de Juan Ramón y Lucy. Juan Ramón, Janet y Lucy, ¿no? Nacidos en los años 60. Ya fotos más recientes con su amigo de barrio, Washington Delgado, ¿no? Nacido en Cusco en realidad, pero
vivió en Santa Beatriz durante algunos años y además prologó algunos de sus libros. Bueno, esos recortes ya son para ver con más detenimiento en otra ocasión. De pronto valdría la pena ver. Ribeiro entre la realidad. París, capital de la literatura peruana. Entrevista a Julio Ramón Ribeiro por César Lévano. Esto es del año 61. ¿Es verdad que a los 16 años escribiste una novela que se perdió? Falso, dice Ribeiro. A los 15 escribí una que aún conservo. A los 16 otra, también guardada. A los 18 otra que corrió la misma suerte. Guardo casi todo lo que escribo. Como dice Brecht, no basta destruir las pruebas de sus errores. Hay que corregir sus errores. Bueno, tenemos la primicia de que hay 3 novelas inéditas de Ribeiro escondidas en algún cajón de Lima o de París. Nuevamente los hermanos, Mercedes, Juan Antonio y Julio Ramón, ya en la etapa, digamos, final de la vida de Julio y también de Juan Antonio, quien fallece muy poco después, en el año 1996. Ya desde este periodo, la ubicación de Ribeiro en Barranco, digamos, el cumplimiento de ese anhelado sueño que era tener una casa frente al mar. Y ahí voy a explayarme un poco más porque las referencias al mar son numerosas en sus entrevistas. Jorge de la Puente, por ejemplo, dice, le gustaban mucho los crepúsculos. En su apartamento de Barranco se ven muy bien. Decía que eran como los misterios del Rosario, gloriosos, gozosos y dolorosos. Se compró un pequeño telescopio, le gustaba mirar el mar, los botes de pesca, los crepúsculos, la profundidad del mar, las faenas de pescadores, sobre todo por las tardes. Los atardeceres eran lo mejor para él. De ahí nació el relato Surf. Es, por cierto, su último cuento, escrito en Barranco en 1994. Jaime Campodónico, editor suyo, también recuerda, le gustaba el mar, quería comprarse un barco pequeño de pescadores de madera, no un yate, quería gastarse el premio Rulfo en eso, recuerda Campodónico. Esteban Santamaría también recuerda, Julio tenía el sueño de toda su vida de poseer una cabaña junto al mar. Lo cristalizó, aunque no fue una cabaña, sino un departamento en un 5º piso de Barranco. Se compró un pequeño bote de pesca, pero se lo dejaba al pescador para que lo utilizara normalmente en su trabajo, con la condición de que cuando él quisiera dar una vuelta, lo sacara a pasear y lo condujera. Leslie Lee, amigo también de muchos años, cuenta, Julio volvió a Lima, fue su sueño de toda la vida regresar cerca del mar. En su apartamento hacía vida de soltero, nos veíamos con frecuencia, después menos, pues yo tenía pareja. En aquella última época íbamos mucho a una playa que se llama San Pedro, poco concurrida, pues no le gustaba que le vieran tan delgado. Disfrutábamos mucho, jugábamos al fútbol en la arena, se compró un automóvil y lo tenía en el garaje. Nunca se atrevió a conducir, pero cada vez que salía de casa le daba una patada a la llanta para ver si estaba inflada. Esta relación con el mar se remonta incluso a su niñez. Ribeiro dice, por un lado existe el escritor, ¿no? Aludiendo a lo que él llama una coexistencia de varias personalidades con igual vehemencia. Por un lado existe el escritor, por otro lado el bohemio, por otro lado el hombre de su casa, el padre de familia, que no es escritor ni bohemio. Y el niño de 7 años que corría frente al mar y se iba a escuchar audiciones en Radio Miraflores. Y también una especie de aventurero frustrado, de viajero que ya no viaja, de seductor que ya no seduce, dice Julio
en 1971. Bueno, hay más citas, cerramos con esta. Dice en 1973, el mar fue uno de los principales escenarios de mi infancia porque me gustaba la natación. Yo chapoteaba entre las olas en invierno o verano indistintamente. Además, no sé, me producía una sensación de libertad. Me invitaba a la aventura y me brindaba la oportunidad de mirar de cerca el trajín de los prójimos que pugnaban por sobrevivir entre el mar y las playas. Dice Julio en 1973. Bueno, son más las citas a su relación con el mar, y cuenta él en más de una ocasión el sueño que tenía de comprarse, bueno, de tener, pues, de vivir frente al mar, de tener un departamento, una cabaña, en realidad él decía, ¿no? Finalmente se convirtió, pues, se materializó en el departamento del Malecón Sousa, y vemos acá las fotos, ya que son numerosas, ¿no? Incluso con amigos, pues, entrañables como Guillermo Niño de Guzmán, corresponden ya a la última etapa de su vida, una etapa ya de celebridad, de reconocimiento, incluso un reconocimiento masivo, ¿no? Como ocurre en la presentación del volumen cuarto de La Palabra del Mudo, en la que el local de la Municipalidad de Miraflores quedó abarrotado y fue coreado y fue vitoreado por la gente que incluso al parecer lo clamaban como presidente, cosa que por supuesto sería un sueño a estas alturas. Y también a la frecuencia en esta etapa de sus amigos, que Blanca los bautizó como los regios: Fernando Ampuero, Antonio Cisneros, Niño Guzmán, paseaban en bicicleta, iban a los bares. Ya es una etapa en la que Julio está mucho más acá que allá, ¿no? Está mucho más establecido en Lima que en París. De hecho, es en Lima que fallece el 4 de diciembre de 1994. Han pasado casi 27 años ya, y la vigencia de Julio más bien no hace sino crecer, ¿no? Escuché ayer una observación de Renato Cisneros, quien decía que por los 25 años de la muerte de Julio Ramón Ribeiro fue tendencia en Twitter, lo que es un indicador interesante, un medidor interesante de su vigencia, que por suerte no se circunscribe a Twitter, sino al de espacios tan variados, tan distintos, como las librerías o las plazas, como es el caso de esta plaza ubicada en su antiguo barrio, ¿no? En la avenida Pardo, o como el mar, o como cualquier calle de Lima, que fue además escenario frecuente de su literatura y que será motivo de las reflexiones de la segunda parte de esta charla, que estará más bien abocada y dedicada ya exclusivamente a Julio Ramón Ribeiro y Lima, pero visto a través de su obra, de sus cuentos, de sus novelas y, en fin, del conjunto de su obra inspirada en esta ciudad a la que volvió tantas veces y a la que probablemente nunca terminó de comprender. Cuando volvía en los años 80, él reconocía que era una ciudad ya que resultaba inacible, lo dice incluso en algún cuento como Atiquibas, pero a la que siempre volvió, no solo de manera física, sino sobre todo de manera emocional, cosa que está plasmada de una manera inmejorable en su obra. Creo que es un buen momento, Pedro, para parar por hoy y para reencontrarnos, convocar a quienes nos acompañan para reencontrarnos la próxima semana en una fecha y hora que tú indiques, porque ahí estaré, a la fecha y hora que tú indiques. Claro, claro, claro. Muchísimas, muchísimas cosas por decir. En primer lugar, querido Lucho, agradecerte tu conferencia y efectivamente, como hemos conversado por interno,
pues esto da para mucho más. Hay tanto material, e incluso es un nicho prácticamente por llenar, y creo que has realizado tú en esta primera conferencia una valiosa aproximación documentada, muy bien informada, sobre lo que significó la ciudad de Lima en la vida del Flaco, desde su nacimiento, su niñez, su infancia, hasta su estadía final ya en sus 65 años. Definitivamente, como tú también dices, querido Luis, eh, Ribeiro cada día se le percibe más viviente, se le nota más vigente, porque su literatura no ha envejecido. Será tal vez porque el diagnóstico que él hizo de nuestra ciudad permanece tan vigente. Será tal vez porque esos mudos aún no tienen la voz que necesitan. Será tal vez porque esos niños de los gallinazos sin plumas aún siguen recogiendo basura como forma de ganarse la vida. Será tal vez porque nuestros corazones, sus cuentos reverdecen siempre, porque nos identificamos con ellos y porque a través de trabajos como el tuyo, Lucho, sabemos que Ribeiro fue un hombre con una visión de la vida muy profunda y que la realidad entendida a través de su prisma nos llega de una forma recreada, intensa y muy enriquecedora. Te estamos muy agradecidos, querido Lucho. El próximo viernes, a esta misma hora como hoy, que comenzamos a las 7, el viernes 6 de agosto, querido Luis, quedas convocado para ofrecernos la segunda parte de esta conferencia, que ya no abordará lo estrictamente ceñido a la vida de Ribeiro en la ciudad de Lima, sino cómo esta ciudad se refleja en su obra. Muy agradecido. El tema habrá que seguir desarrollándolo. Podría dar para escribir incluso varios libros. Así es que Eh, creo que exactamente. lo podrías hacer, querido Luchito. Eh, Agradezco tu convocatoria, agradezco tu paciencia y la paciencia de quienes se hayan quedado hasta esta hora. En todo momento fui muy enfático respecto a la enorme responsabilidad de tocar un tema así y a la, digamos, conclusión a priori de que esta exposición iba siempre a ser un punto de partida. O sea, el inicio de una exploración, o mejor dicho, una exploración que tiene para muchos capítulos más. Entonces, yo lo entiendo como una exposición preliminar. Eh, Mañana termina el mes de julio, por cierto, y pasado empieza el mes de julio, ¿no? De agosto. Agosto. Claro, el mes de julio Ramón, ¿no? Que es su mes, el mes de su cumpleaños, ¿no? El 31 de agosto. Y bueno, Imagínate. el mío también, pero yo ya será motivo ya de otra exposición también. Nos reencontramos el 6 de agosto, como El bien 6 de dices. agosto, igual a las 7 de la noche, por este mismo canal ribeiriano. Gracias Maravilloso. Muchas gracias. a ti, querido Luis. Todavía no cortes un momento. Queridos amigos, de esta manera estamos cerrando este mes de julio con esta conferencia magistral que ha versado sobre la Lima de Ribeiro en propiamente la Vía del Flaco, y estamos así concluyendo este mes jubilar en el que hemos conmemorado nuestro segundo aniversario como Club Ribeiro. Y la próxima semana ya estaremos abordando la Lima de Ribeiro, pero reflejada en su obra. Muchas gracias por habernos acompañado. Eso fue todo. Muchas gracias, querido Luis. Ribeiro vive. Buenas noches.